personalizar. ¿Qué nos puede pasar a ustedes y a nosotros en este 2018? Sí, claro, estamos con Pablo Rojo, él es economista y la última semanita fue movida para la economía. ¿Va a ser tan movido el 2018 como la última semanita o podemos relajar un poco? No, yo creo que el 2018 puede ser un año incluso un poco mejor que el 2017. Probablemente tengamos una continuidad en la recuperación de la economía, crecimiento. El consumo ya los últimos meses empezó a repuntar y esa tendencia probablemente se va a prolongar durante el 2018. A su vez hubo una buena reacción de las inversiones, en particular en el sector energético y en el sector minero. Eso probablemente se prolongue porque la recuperación de la inversión siempre es un fenómeno, digamos, de largo plazo. Yo creo que el 2018 puede ser un año un poco mejor. Vamos a ver qué pasa con la inflación, que creo que es la gran asignatura pendiente que tiene el gobierno. Ahora, Pablo, la pregunta es, porque esto lo escuchamos en la conferencia de prensa los otros días del equipo económico y de Marcos Peña, y lo estamos escuchando usted atentamente, ¿cuánto falta para que eso se sienta en la gente? Porque se habla de inversiones, se habla de recuperación, pero no se siente ese impacto positivo en el día a día en la gente, en el bolsillo de la gente. Sin duda. La Argentina acumula situaciones muy complicadas, 30% de pobres. Es evidente que en esos sectores tan importantes de la sociedad, representa 1 de cada 3 argentinos prácticamente. Ahí la inflación es donde más pega. Por supuesto, todas estas buenas noticias de alguna manera tienen un impacto muy reducido. Eso se va a ir viendo en el curso del tiempo, a medida que, por un lado, se creen empleos genuinos de buena calidad y con buenas remuneraciones, empleos estables en el sector blanco de la economía. En la medida en que avancen los programas de infraestructura, que lleven servicios de buena calidad a todas aquellas localidades que están hoy carentes de agua potable, de cloacas, de buenos servicios de transporte. Todos esos son procesos largos. Yo creo que algunos de ellos han empezado. Por ejemplo, ha avanzado bastante el desarrollo de la infraestructura de transporte y la infraestructura sanitaria en el conurbano. Ahora, son proyectos que recién empiezan. Obviamente, los resultados concretos de esos proyectos se irán apareciendo en el curso de los próximos años. Y es muy importante que la economía argentina siga en este sendero que apenas se vislumbró en el 2017 de creación de empleos de calidad, es decir, que la cantidad de empleos en blanco registrados continúe progresando y cada vez a mayor ritmo. Eso depende mucho de cómo le vaya a la industria y de cómo le vaya a la construcción. Tenemos unas placas con palabras clave. Así nos ordenamos, así vamos seguimos un caminito, digamos. Que son esas palabras clave que todos sabemos que a la larga o a la corta impactan directamente en los salarios, en los bolsillos, en la economía familiar. Si le parece bien, a ver, vamos con la primera de las placas. Dólar. La economía para el 2018. Hablemos del dólar. En el mismo día de esta conferencia de prensa del equipo económico y de Marcos Peña, mientras que iban hablando, iba subiendo, cerró en 19.46 ese día, altísimo. Después se acomodó. ¿Qué pasa en el 2018? Yo creo que en el 2018, a diferencia del año 2017, lo que no vamos a tener probablemente es un atraso del tipo de cambio, como tuvimos en 2017. En 2017, la inflación, que superó el 20%, fue más alta que la revalorización del dólar, incluso considerando el saltito que pegó en esta última semana. Eso es muy negativo para la economía porque ataca al empleo, genera artificialmente importaciones innecesarias para el país, deprime las economías regionales, castiga fundamentalmente el bolsillo de los que trabajan en todos los sectores productivos de la economía. Ese fenómeno probablemente no se dé durante 2018, porque en gran parte este reajuste que se hizo de la pauta de inflación... La meta justamente trata de ponerle coto de alguna manera a esta situación de atraso cambiario, fundamentalmente a partir de una revisión de la política de tasas de interés. Ahora, a partir de lo que usted dice, con este retraso o atraso cambiario, el dólar en el valor actual, con esta subidita y después bajó un poco, ¿está o debería subir un poco más? Porque lo que se dice en algunos sectores es que en realidad el dólar debería estar más de 20 pesos. Bueno, por eso depende de contra qué querramos compararlo. Por ejemplo, una comparación que tiene alguna validez es la competitividad multilateral, es decir, cómo ha evolucionado el peso o los costos en pesos en relación con las mismas variables medidas en los principales países con los que la Argentina comercia. Por ejemplo, con Brasil,
con Estados Unidos, con Europa. Si lo medimos contra esa canasta de valores, el dólar debiera estar en Argentina un poco por arriba de los 20 pesos. Es decir, que no estamos tan lejos, pero tampoco estamos en la paridad que sería de equilibrio. ¿Esto qué le aseguraría? Le aseguraría a la industria, a la economía productiva, a las economías regionales, estar en condiciones de razonable competitividad frente a Brasil, a Europa, a los Estados Unidos, a Chile, a todas aquellas economías con las que nosotros más interactuamos. Pero a medida que se va depreciando, se va devaluando el peso argentino, los otros sectores, ¿qué pasa? El gran problema de la devaluación es, por un lado, el pasaje a precios, es decir, que todo aquello que se devalúa termine finalmente permeándose en el resto de la economía en términos de mayores precios. Y esa es la gran apuesta del equipo económico. La gran apuesta es llevar el dólar a una paridad de equilibrio que asegure una buena rentabilidad para todos aquellos que trabajan en la industria y en las economías regionales y que el paso a precios sea lo más limitado posible. ¿Y usted cree que eso es posible, teniendo en cuenta que nunca fue posible? Nunca fue. Acá siempre fue más posible en otras épocas y menos posible... Depende de los momentos. En los últimos 20 años sube el dólar y sube todo. Al otro día. Bueno, y es más, antes. Todo es un tema de proporciones en esto, porque, por ejemplo, la devaluación del 2001 pasó bastante poco a precios. El peso pasó de la famosa paridad 1 por 1 con respecto al dólar a 1,60, a 2,20. Sin embargo, no tuvimos 100 o 150% de inflación en los años siguientes. Sí, pero había una situación de crisis general lo que yo estoy diciendo no permitió ver ese dato. Lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente el 100% de la devaluación se transmite a precios. Claro. Hay una transmisión a precios. Sí. Lo importante es que esa transmisión sea limitada y acotada en el tiempo. Vamos a ver cómo juega este corrimiento que hubo en las últimas semanas, cómo se proyectan los precios de los próximos meses. Yo tiendo a ser razonablemente optimista en eso, porque no veo en este momento un proceso donde la inflación esté aumentando. Más bien veo que en los últimos 3 meses la inflación entró en una meseta y no está acelerándose. Ahora, hay incertidumbre, por ejemplo, los ajustes tarifarios. Claro. Van a generar a ver, otra de las placas, a ver cuál venía ahora. Porque en las placas teníamos un poco mezcladito eso. Teníamos el dólar, teníamos los servicios. A ver, Anita, ¿cuál era el otro de los tópicos? Ahí está. Bueno, inflación, que está un poquito ligado a esto, ¿no? El corrimiento de las metas, que en definitiva es un objetivo, no una predicción. Digamos, el corrimiento de las metas no tiene mucho impacto real. ¿Por qué? Porque si bien la meta del central era el 10%, realmente nadie creía que la inflación durante el 2018 fuera del 10%. En realidad, la mayor parte de las predicciones, incluso aquellas que estaban fundadas en buenos estudios, daban que la inflación iba a estar entre el 15, el 16, el 17% durante este año 2018. De manera tal de que el ajuste de las pautas en realidad no es que cambió la perspectiva de inflación, sino que llevó la pauta más cerca de aquello que la mayor parte de los operadores económicos creía. Es decir, es una pauta más realista. No quiere decir que la inflación sea necesariamente más alta durante el 2018. Claro. También es cierto que se están modificando algunas variables de la medición de la inflación. Sí. Para llegar a esas metas que el gobierno quiere. Sí, lo cual, la pregunta es si ya se va a convertir en moda que cada gobierno que llega va corrigiendo la manera de medir la inflación de tal manera que se adecue a las metas para su propio relato. Bueno, yo le diría en eso que no coincido con su visión. Yo creo que se ha restablecido mucho el prestigio del INDEC en tanto que institución que mide honestamente la variación de los precios. Pero usted sabe también que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Eso es cierto, y es muy importante. Mucho. Y es muy importante que la sociedad permanezca vigilante con respecto a la manipulación de los indicadores, porque es una de las peores mentiras en las que puede caer un gobierno, que es realmente engañar sobre la realidad de las cosas. Entonces, es muy importante que seamos todos vigilantes con respecto a eso, pero también en honor a la verdad hay que decir que yo creo que hay mucha más credibilidad con respecto a los índices de inflación que lo que teníamos hace 3 o 4 años. Y eso hoy no está en el centro del debate, digamos, incluso por parte de las fuerzas más opositoras a este gobierno, más radicalmente contrarias, no hay un cuestionamiento a la seriedad y a la honestidad de los índices. Lo que hay un cuestionamiento legítimo
a la política económica, a las orientaciones del gobierno, y eso forma parte del debate democrático. Sí, a los resultados que se esperaban y todavía no llegaron. Y son varios, porque el gobierno ha sido muy pródigo en promesas, como en general son todos los gobiernos, pero este ha sido muy pródigo en promesas, y la realidad es que muchas de esas promesas todavía están lejos de concretarse, en materia de pobreza, en materia de inflación, sin duda. ¿Y qué pasa con el tema de la inflación, las metas y los servicios, el tema de los tarifazos? Ahí yo creo que no hay buenas noticias por delante, porque de hecho yo creo que estamos a mitad de camino en los ajustes de tarifas, es decir, se ha recorrido un trecho importante para llevar las tarifas a valores más cercanos a lo que cuesta realmente producir esos servicios, pero todavía falta un trecho importante. Y eso es un elemento que va a gravitar negativamente en los próximos meses y tal vez en los próximos años, en las tasas de inflación y en el bolsillo de la gente, porque no hay muchas maneras de escaparle a los tarifazos. No. Uno puede bajar el consumo eléctrico, puede bajar el consumo de gas, pero dentro de ciertos límites. Sí, cuando hace frío vas a utilizar el gas, cuando hace calor, si también, no tenés aire acondicionado, podemos hacer un uso más racional, por supuesto, que no poner el aire a 19 grados, hecho siempre, porque tiene que ver más con nuestros pero en otros servicios es muy difícil escaparle a los tarifazos. El transporte, por ejemplo. Tenemos que ir a trabajar todos los días y tenemos que tomar un servicio público de transporte. Por eso yo creo que el gobierno tiene que estar muy atento a no aplicar este criterio de ajuste sistemático de las tarifas a todos los servicios de manera indiscriminada. Al mismo tiempo, a lo mejor. Sí, yo creo que el transporte es un sector en el cual es lógico que se mantenga un cierto nivel de subsidios. Es una meta, a mi juicio, excesivamente ambiciosa y a veces contraproducente el suponer que todos los servicios de transporte deben funcionar sin ningún subsidio. En todas las grandes aglomeraciones del mundo es muy importante el servicio de transporte público y ese transporte público está subsidiado. Pablo, no, aparte, el problema es que después, si vos le sacás el subsidio, más allá del impacto fortísimo al bolsillo de las personas que usan el transporte público, después tenés el riesgo de la calidad de ese transporte público, que ya en algunos casos es bastante blandita. Absolutamente. Cuando el transporte público está excesivamente subsidiado, es decir, que la tarifa cubre una porción muy reducida del costo, lo que observamos en general es que el transporte público se deteriora muy rápidamente. Y hay que encontrar un punto de equilibrio en el cual el subsidio no sea tan importante, pero tampoco nulo y no tengamos un deterioro en la calidad del servicio, ¿no? Pablo, teniendo en cuenta que el tema tarifas / tarifazos, servicios públicos es de por lo menos final abierto, porque no se sabe el impacto que puede tener, ¿esto justifica de alguna manera el reclamo que ya están haciendo los gremios de paritarias libres? Bueno, las paritarias han sido libres y eso ha sido una característica, yo creo, muy buena que ha tenido la economía argentina durante los últimos 10, 15 años, en el sentido de que los convenios laborales se discutieron con muy altos grados de libertad. Yo supongo que para este año va a ser un tema, como todos los años, tirante, pero me da la impresión de que va a ser incluso menos tirante que, por ejemplo, el año pasado, porque fue muy difícil para los sindicatos el año pasado, por ejemplo, aceptar cláusulas gatillo. Es decir, fijar un aumento de cierto nivel y decir, bueno, si la inflación supera ese nivel, se dispara un ajuste suplementario. En las ramas de actividad donde esas cláusulas se adoptaron, funcionaron pacíficamente. Bueno, pero ahí tiene que ver con lo que hablaba usted de la confianza en los índices. Por supuesto. Porque si no tenés la confianza, la cláusula gatillo no. La cláusula gatillo funcionó, por ejemplo, funcionó para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es cierto. Que fue un sector terriblemente conflictivo, donde la negociación fue muy crítica, muy complicada. Finalmente se adoptó ese criterio y ese criterio funcionó. De todas maneras, puede ser que este año ese criterio, que a mi juicio es económicamente muy sano, funcione en mayor cantidad de sectores y entonces no tengamos niveles de conflictividad o de tironeo en la negociación tan altos como el año pasado. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que todas las centrales sindicales vienen de un contexto sensible de amenaza y de plan de lucha a partir de las
reformas que mandó el Poder Ejecutivo la al reforma Congreso. laboral de febrero. Están en pie de guerra. Están en pie de guerra contra nada, porque la realidad es que el gobierno ganó las elecciones y las ganó de manera rotunda. Y eso no cambia, no es... Claro que no, pero bueno... Algunos en miles de febrero, personas en la calle... La ley, no la es reforma algunos laboral miles de va a personas dar en la ruido. calle que cambian una realidad política tan fuerte como que el gobierno ganó las elecciones y las ganó de manera rotunda. Sin duda. Entonces, eso pesa más allá de los conflictos que pueden aparecer. Es decir, estamos frente a un gobierno, no lo podemos negar porque sería realmente tapar el sol con la mano, que se ha fortalecido políticamente. Absolutamente. Y que validó de alguna manera la orientación de su política económica, porque eso se discutió de manera sistemática en estas últimas elecciones legislativas. ¿Usted cree que no perdió capital político el gobierno en los últimos 15 días de diciembre? El capital político, yo no soy cientista político, soy economista, pero tampoco creo que el capital político puede estar midiéndose día tras día. No, es cierto. Porque las fluctuaciones son muy fuertes, así como lo perdió, lo puede ganar mañana. Yo creo más en las instituciones, creo que si uno gana las elecciones y en esas elecciones se discutió honestamente el programa de un gobierno, el gobierno tiene todo el derecho de llevarlo adelante con los ajustes que corresponda y escuchando todas las voces y escuchando a la oposición, pero no puede cuestionarse eso. Y tampoco las centrales sindicales están atravesando hoy un periodo de gran legitimidad, le diría. Sí. Le diría que en realidad todas ellas están muy cuestionadas en cuanto a su legitimidad. Muchos dirigentes sindicales están presos por ladrones, están muy divididos entre ellos, no tienen posiciones homogéneas. No. De manera tal de que tampoco el gobierno tiene frente a sí un movimiento sindical fuerte, particularmente poderoso, particularmente legítimo. Y hay muchos sectores del movimiento sindical que ven con simpatía esta política, no lo neguemos, son probablemente aquellos que menos Tampoco se manifiestan. lo dicen, Sí, por eso digo, Claro. no son lo aquellos que más se manifiestan, porque evidentemente les puede resultar ciertamente un poco molesto hacerlo, pero la realidad es que la apoyan a esta política. El no Entonces, manifestarse es una manera supuesto. también de... El caso otorga. El que Fíjese calle lo que pasó en el otorga, último ¿no? paro general. Bueno, claro. Todos los gremios que eran decisivos Sí. Sí. en el éxito de ese paro general se bajaron de la Sí. medida. Mm. Y el paro, de hecho, fracasó. Sí. Y las normas se aprobaron pacíficamente, por lo menos en su último tramo. Y en un Entonces, contexto muy fuerte. por eso mucha digo, pero violencia. pacíficamente en su último tramo. Entonces, no subestimemos esos elementos a la hora de hacer una lectura política de la economía durante el año 2018.